Para el abastecimiento de agua al lazareto que se construye en la bahía de Gando a finales del siglo XIX, es necesario aportar el agua con un acueducto desde Carrizal hasta dicha bahía, a lo largo de unos 7 u 8 kilómetros, sorteando pues todos los accidentes geográficos con que se encuentra. El barranco de Guayadeque, Feluco, es importante en la historia de Ingenio y de Carrizal porque sus heredades extraen el agua de esa zona hacia los llanos, en el caso de toda la zona de los llanos de Aguatona, y en Carrizal por toda la zona de Carrizal y Costa, ¿no? Y esta heredad principal y mina de Carrizal, donde nosotros nos encontramos, ya se bifurcan las aguas para riego de distintos lugares, ¿no? Efectivamente, la acequia, la heredad principal y mina de Carrizal, es una de las principales que tiene todo el municipio de Ingenio. Sí, yo diría en cuanto a su capacidad, en cuanto al volumen de agua que tiene, sería la segunda después de la acequia real de Aguatona, ¿no? Nos encontramos ahora precisamente en el lugar de Tornagolosa, ¿no? Que es donde se bifurcan las aguas que van, por un lado, hacia la zona de Las Rosas, y por otro lado, la que va hacia la zona costera, que riega toda la zona de lo que hoy es Carrizal y toda la parte de abajo hasta el Burrero, ¿no? Bien, esta heredad tiene su origen aquí, muy cerca, muy cerquita de aquí, a 2 kilómetros, en lo que llamamos la boca del barranco del Barranquillo del Ingenio, y sus nacientes un poquito a lo largo de las faldas de esa montaña hasta dar a lo que es la zona de influencia de los parrales de Agüime. Digamos que este heredamiento es el que va a proporcionar principalmente toda la evolución económica del Carrizal, porque gracias a él pues se riega toda esta zona costera hasta que, como todo el mundo sabe, a partir de la mitad del siglo XX, pues ya empiezan a mermar las aguas y ya empieza, esta realidad pues termina casi por secarse, y hoy la única agua que tiene pues es a partir de un pozo, ¿no? Donde comienza esa acequia, que algunos últimamente llaman la acequia de los militares, pero que tradicionalmente fue lo que se llamó la acequia que abastecía el agua al lazareto de Gando. Fue en este sitio donde se decidió conectar esa acequia que iba a conducir el agua hasta el lazareto de Gando. Aquí empieza, y a lo largo de esos kilómetros termina en el depósito que está casi justo en el mismo lazareto. Hay que considerar que estamos ahora mismo a 123 metros de altitud y que a partir de aquí, casi al nivel, la acequia va a transcurrir paralela a la costa, hasta llegar a donde llaman el paraje de los Moriscos, donde ya toma la dirección hacia el lazareto, ¿no? Por ahí ya entubada. A partir de ya se considera que estamos entubada, ¿no? Hay que decir que la conducción del agua al lazareto es condición sine qua non para construir posteriormente el lazareto. Por lo tanto, tiene preferencia a cualquier cosa, porque un lazareto no puede funcionar sin la cosa más elemental, que es el agua. Naturalmente, el problema estaba en la situación de Gando con respecto a los lugares donde estaban los nacientes, y por ello se consideraron en un principio varias opciones. Una opción fue desde Aguatona, otra opción fue desde Ingenio, y una tercera opción fue esta, porque se logró conseguir las 20 horas de agua todas juntas.
cuando la sequía llega a la zona de la casa del obispo, en torno a unos 400 metros desde el inicio en la Torna Golosa, se encuentra con el principal accidente geográfico, ¿no? Sí. Por un lado, la cañada, que históricamente recibió el nombre de Vallecillo, y el barranco del obispo, con una amplia cuenca difícil de salvar. Por lo tanto, ¿cómo se salva estos dos escollos? El primero, hacer una cuenca más reducida con un pequeño puente. Puente que desapareció a raíz de construirse el campo de fútbol en el Carrizal. Continúa y ya para cubrir el barranco del obispo fue necesario un sifón, es decir, un conducto de hierro que a modo de vasos comunicantes atravesaba el barranco de un lugar a otro. Y así se pudo salvar ese primer gran obstáculo. La sequía viene desde el barranco del obispo, soterrada, atraviesa todo el lomo del Cardón y nos encontramos en el barranquillo el primer acueducto. Efectivamente, digamos que desde el principio en el Carrizal se salva un primer obstáculo, que es el barranquillo del Valle, ¿no? Un segundo obstáculo que sería el barranquillo del Valle a través de un pequeño puente, el barranco del obispo que ya hemos visto a través de un tubo, ¿no? Un acueducto, y tenemos un tercer obstáculo, que es en este barranquillo, que es donde podemos ver, se puede apreciar perfectamente cómo era este conducto de agua, ¿no? ¿Tú crees que el material del arco, que se ve de más calidad, puede que no sea de la zona? Pues es muy posible. La única referencia que tenemos para extraer los cantos, tanto del Lazareto como del acueducto, son precisamente de Marfú. Y Cuatro Puertas. Y Cuatro Puertas. La cantera de Cuatro Puertas. Entonces yo pienso, pero es una conjetura, Paulino, que digamos que la cantería más consistente debió ser de allá, porque esta, digamos que es, como acostumbramos a decir, una tosca. Es tosca, sí. Es tosca. Y siempre observaremos a lo largo de todo el recorrido que los arcos son siempre de esa cantería fuerte, mientras que lo que tapa los cantos, propiamente dicho, que tapan la sequía, casi se deshacen y desaparecen, ¿no? Incluso están prácticamente sin labrar por la parte sur. Sin labrar, efectivamente, están sin labrar, ¿no? Hemos dejado atrás la cañada de Marfú, atravesado todo el paraje, hoy antropizado por una serie de fábricas que interrumpen la sequía en el barranco, y nos encontramos aquí uno de los exponentes más visibles de la sequía en todo su recorrido. Por un lado, podemos observar el ancho y el alto de la sequía, que son aproximadamente unos 0,23 centímetros de alto y de ancho, ¿no? A lo largo de casi todo el recorrido, donde no hay sifón, ¿verdad? Una vez atraviesa el barranco a través de dos acueductos, ¿no? Aparentemente son dos, aunque solamente queda uno, continúa la sequía y se introduce ya de manera subterránea para salvar el próximo obstáculo. En el lomo Solís ya sería. Ya en el lomo Solís, es decir, en lo que vamos a llamar el barranco de la Cañada de los Millos. Aquí hay una particularidad que nos vamos encontrando a lo largo de toda la sequía, Paulino, y es que distintos tomaderos, son tomaderos y aportes. Y aportes, es decir, en su día, en muchos casos de la sequía iba a distintas fincas, y en otros casos de los tomaderos de pozos, ya en época posterior, aportaban agua a la sequía, ¿no? Y esto aquí podemos ver precisamente
uno de esos elementos que nos encontramos a lo largo del recorrido. Una pared anchísima, casi 1 metro, diría yo que tiene casi 1 metro, piedra de barranco, argamasa, arena y cal, y en la parte superior se estrecha y donde continúa el conducto, y para culminar con las lajas de toba volcánica que van a cubrir la acequia a lo largo de todo su recorrido. Y nuevamente atraviesa un barranco, es decir, un nuevo obstáculo a salvar. Por cierto, el más ancho cauce de todo lo que hemos encontrado hasta ahora. Como 100 metros o así. A 100 metros aproximadamente. No es tan profundo como la cañada, como el barranco del Obispo, pero sí vemos que es largo, lo que nos demuestra las avenidas de agua que venían en su día por este barranco. Bien. Aquí podemos encontrar, Paulino, la acequia en su estado puro. Un arco, un primer arco, en la parte derecha del barranco, línea de sillares, conducto, acueducto y línea de piedra que van avanzando a lo largo de toda la acequia, que va a ser la constante en toda la trayectoria, ¿no? En este último arco, Peluco, de la Cañada de los Millos, observando esos acabados, creo que deberíamos hablar un poco incluso de homenaje a los canteros, esos maestros canteros. Naturalmente, si bien la cantería generalmente se conoce los cantos del norte, ¿no? Esos cantos de basalto con los que se hicieron las catedrales y esos edificios importantes, no hay que olvidar este tipo de cantería, Paulino. Esta cantería sacada del volcán, de la toba volcánica, que como tú sabes bien es ceniza volcánica compactada, no es otra cosa. Y por lo tanto, de alguna manera, más fácil de labrar que lo que puede ser el basalto. Pero tenemos grandes ejemplos en construcciones, en la iglesia y tantas construcciones hechas en material de esta naturaleza, ¿no? Naturalmente, aunque es un material fácil de labrar, los maestros canteros tuvieron gran importancia y eran gente muy reconocida y muy buscada para estos tipos de trabajos. Ven cómo labraban a través de unos moldes que se le daban a priori unos moldes. Ellos trabajaban en estas canterías, trabajaban el canto, donde podemos observar la belleza del arco, ¿no? Vean la amplitud que tiene, y eso que todavía está bastante soterrado en cuanto a la hordura que ha traído el barranco. Vean la longitud que tiene este arco y cómo se encuentra en perfecto estado a pesar de llevar más de 100 años construido, ¿no? Por lo tanto, una obra de esta naturaleza hay que salvarla como sea. La acequia como se ha ido levantando. Ahora ves cómo continúa la acequia, continúa debajo tierra. La acequia llega al lomo de los moriscos y aquí se va a convertir definitivamente en un sifón que va a elevar al agua hasta el depósito del Lazareto, que está a una veintena de metros de altitud sobre el nivel del mar. Conviene decir, Paulino, que este depósito, digamos que corresponde a la etapa moderna de la acequia, porque primitivamente esto no existía. Existía la acequia que venía directamente de Carrizal hasta Lazareto. Este depósito, digamos que va a tener su función en virtud
de lo que son las instalaciones de la base aérea de Gando, porque aquí es donde, digamos, se remansaba el agua y se echaban esos productos clorados para purificar el agua de alguna manera. El lazareto es asumido por la base aérea y ya no solo el lazareto, sino también la conducción de la que estamos hablando y el agua, el líquido elemento, ¿no? Sí, es decir, en este acueducto, en la propiedad o en el disfrute de este acueducto, hay que considerar, yo diría que 3 etapas. Una primera etapa, la etapa que es el estado del dueño, una segunda etapa ya en la segunda década del siglo XX, en la cual asume el usufructo el cabildo, y una tercera etapa ya en la guerra civil, que es cuando ya el lazareto pasa a manos del Estado y a su vez lo que fue el Ministerio de Hacienda se lo cede al Ejército del Aire. Bien, en la posguerra, decía, a partir de los años 40. Y es cuando ya el Ejército del Aire asume como entidad del Estado, asume la propiedad tanto del agua como de la servidumbre y la propiedad del acueducto y todo lo que realmente lleva consigo lo que fue en un principio digamos, un edificio civil.